Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Pensiones, una iniciativa de AFP Crecer. Me acompaña como siempre Gianna de Olio y hoy tenemos el gran placer de tener a Leimi Lora, abogada, especialista en seguridad social. Y hoy vamos a tocar un tema que nos preguntan mucho, un tema muy interesante, todo lo relacionado con lo que son las prestaciones laborales. Buenísima. Bienvenida, Leimi. Muchísimas gracias. Bienvenida. Así Gracias. es, continuamos con nuestro espacio, Hablemos de Pensiones. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como mencionaba Orlando, todo lo referente a este proceso de salida, qué va a pasar con nuestro fondo, que es algo que también nos inquieta. O sea, y cuáles serían las formas que puede tener una empresa o una persona que también decida terminar su relación laboral para ya salir de la vida laboral. Gracias nuevamente a Leimi Lora por acompañarnos en nuestro espacio Hablemos de Pensiones. Yo creo que, bueno, lo mejor vamos a empezar definiendo qué son las prestaciones laborales, básicamente. ¿Qué es ese derecho, la parte que adquiere el empleado? A grandes rasgos, ¿qué vienen siendo? Bueno, primero que todo agradecerles por la invitación y pues el honor de estar aquí con ustedes. Felicitarlos también y a todos los que nos miran. Cuando hablamos de las prestaciones laborales, hablamos de los derechos que tiene un trabajador al momento de desvincularse de un empleador. O sea, tú sabes muy bien la relación entre un trabajador y un empleador que tienen una relación de dependencia donde se adquieren ciertos derechos de ambas partes. Ambas partes tienen deberes, ambas partes tienen derechos. Cuando decides ya, dependiendo de la forma en que termina la relación laboral también o cómo se ejecuta el contrato de trabajo, también va a impactar directamente cuáles son los beneficios que se te garantizan al momento de dejar ese puesto de trabajo. Te voy a hablar en términos muy llanos, que entiendo que es la forma en que la gente más fácil puede entendernos y más cuando se trata de esos términos que a veces son muy técnicos y la gente se complica. Si tu empleador decide prescindir de tus servicios sin completar o agotar todo el proceso correspondiente porque tú no has cometido ninguna falta, porque tú no has hecho ningún error, porque no has incumplido con ninguna de las obligaciones que te corresponden como trabajador, entonces te toca lo que es el pago de la cesantía. Que se hace un cálculo Eso estimado. es el empleador sin causa justificada, sin alegar correcto. causa, vamos a decir. Exactamente. Claro. Por, como que siempre dicen en servicio público, conveniencia en el servicio. Él decide ya que él no quiere que tú sigas ocupando esa posición dentro de su empresa. Ahí viene entonces lo que es la cesantía. Y eso ahora, perdón, Leimi, que tú mencionas conveniencia del servicio. Vamos a aclarar que estamos hablando primero sector privado. Correcto. Vamos a hablar, estamos ámbito código de trabajo. Luego vamos a preguntarte también sobre sector la 4108, público, sobre todo ese... Aquí los números me lo tienen que traducir, que a mí me pierden. Desde que empiezan a mencionar números me pierden. 4108, sector público. Pero cuando hablamos del código de trabajo, exacto. Entonces sí, ya ahí viene la desvinculación, el empleador sin causa justificada, como bien señalaba Gianna, entonces tiene que reconocerte unos días por los años de servicio que tú estuviste en esa empresa, se te pagan la proporción o los días de vacaciones que te correspondían, dependiendo del tiempo que tenías en la empresa, y se te pagan los días también que trabajaste hasta el momento en que te vas de la empresa, o sea, lo que tu quincena. ¿Cuántos días de esa quincena trabajaste o cuántos días de ese mes trabajaste? Tengo que reconocértelos, la proporción de la regalía pascual y la proporción de la bonificación del año siguiente. Tú sabes que cuando viene el corte de lo que son los rendimientos de la empresa, que te corresponde también tu proporción. Eso en el caso de que se llama cesantía. El empleador no te quiere en la empresa, no justifica la razón por la que no te quiere, sino mira, de verdad ya no te quiero aquí, vete. Y yo te voy a pagar lo que te corresponde de acuerdo a lo que establece el código. ¿Y tendría algún plazo el empleador para hacer ese pago en ese caso? Bueno, ahí tú me vas a ayudar porque yo siempre tengo una confusión. Te lo confieso porque muchos años en servicio público. En servicio público tenemos hasta 6 meses. Sí. Es diferente. Tenemos hasta 6 meses y de hecho, si tú tienes 18 años trabajando o más en una institución pública, el empleador puede acordar contigo pagarte tu salario mensual hasta agotar los 18 años de servicio que tú tienes. O sea, tiene hasta 18 meses. Puede negociar cómo te paga la prestación laboral en caso de que decida desvincularte. Ya en el caso del Código de Trabajo se establece un plazo. Yo no estoy... Confírmame, por favor, pero creo que son 10 días laborables. Sí, así es. Que me vieron. Claro. Para proceder con el pago de esa 10 días laborables a partir del momento, lógicamente, que notifican a la persona de... Tiene un plazo de 10 días. Okay. En esa modalidad, porque vamos a ver en la otra modalidad. Exacto. Okay. Sí, porque yo puedo renunciar. Exacto. Claro. Si yo renuncio, entonces ahí tenemos que estar claro trabajador. Pero en el tema de la salida, para ver, en el tema de que sea la empresa que quiere, primero tenemos el caso de que fue porque quiso, por algún motivo, pero quiso sin alegar algo. En caso de que haya una falta, entonces, ¿qué cambia? Ese proceso. Ahí ese proceso varía totalmente. El empleador tiene que establecer todo un expediente, tiene que armar un expediente donde
donde claramente se van viendo todas las faltas que tú cometiste y cuando ya se acumulan o hay una falta grave en particular que demanda el despido justificado, se llama despido justificado. En ese caso solo te corresponde la proporción de los días del mes de salario de ese mes que va corriendo, la proporción de tus vacaciones, la proporción de tu regalía pascual y la proporción de bonificación. Es que eso se llaman incluso, y Yana también lo sabe muy bien, esos otros son lo que se reconocen como derechos adquiridos, que nunca se pierden. Ahí no entra cesantía ya. Ahí no entra cesantía, exactamente. Y ese expediente que tú dices, entonces es un expediente que hay que sí, normalmente el empleador para resguardarse también lo somete ante el Ministerio de Trabajo, notificando que a esa persona ya ha cometido faltas recurrentes o ha cometido una falta tan grave que ya debo prescindir de sus servicios y voy a proceder con el despido justificado. Creo que igualmente en ese proceso corresponde el pago a los 10 días laborables a partir de la notificación. Aquí hay un tema importante en el despido también, que por ejemplo, si vemos que la persona hizo la falta, para yo poder hacer el despido tengo un plazo de 15 días. Si se me pasa ese plazo, no pudiera ser. 15 días a partir de la falta. Claro, no puede ser algo que mira, que tú hace 3 meses hiciste, claro. Exacto, como a la niña cuando tú le das la pela a los 2 días que te acordaste. O sea, no. Él es igual, se lleva un debido proceso. Sí, ok. Exactamente, entonces ahí sí puede generar un litigio, o sea, que el trabajador entienda que no calificaba para ese despido, entonces ahí sí, por eso, como hablábamos también ahorita, es un proceso más complicado y muchas empresas optan, vamos a dejar, mire, tenga sus prestaciones, exacto, y estamos hablando de esos casos también que pueden pasar, pero yo entiendo que si hay una falta grave, se puede hacer el proceso. Claro, lo que hay que justificar. Y en el caso de que sean otras faltas... No, y si están las pruebas, además. Sí, sobre todo las pruebas, porque hay muchas faltitas, o vamos a decir, por ejemplo, que no cumple llegué con tarde, lo que 5 días. Exactamente. Me tomo media hora de almuerzo. No, llegué tarde. Bueno, la ausencia está. Claro. Si tú falta 2 días, me parece que habla el 88, pero por ejemplo, que va llegando tarde o que va descuidando, entonces... Claro. ¿Qué se recomienda en esos casos? Que tú lo mencionabas también, que se documenta. O sea, tú puedes documentar ese expediente y sobre todo si está en tu reglamento interno, que lo tienes registrado, pudieras hacer el despido, pero realmente ya sería un poco más complejo que cuando ya es una falta grave, por ejemplo, alguien que la cámara lo vio, que cometió un fraude o una sustracción. Entonces ahí sí. Inmediatamente procede el despido, pero como dice Yana, tengo que documentarlo y tengo que proceder con él dentro del plazo de los 15 días establecido por el código. Usted, cuando Yana comentaba lo del tema de las faltitas, de dejo de hacer una tarea que me asignaron, que tú sabes que eso es lo del síndrome de brazos caídos, que también el empleador tiene que ser lo suficientemente inteligente para reconocer cuando un trabajador también está entrando como en esa dinámica de yo lo que voy a cometer pequeñas faltas para que mi expediente se vaya artillando, para que ya cuando ya él no pueda más me diga, mira, ¿tú sabes qué? Te voy a pagar tus prestaciones ya, yo no te quiero. Quiero que te vayas. O sea, hay un proceso ahí también que entre el trabajador y el empleador deberían sincerar y establecer realmente cuáles serían las reglas de juego para fines del término del contrato, de ese contrato de trabajo. Entonces, en particular. La otra forma de terminación ya sería si soy yo, trabajadora, que cuéntanos ahí qué pasaría, exacto. Decido renunciar. Puedo proceder, tengo que darle los días que le corresponden a mi empleador, o sea, tengo que notificarle que en tal plazo, hay un plazo que se establece en función del tiempo que tienes trabajando en esa empresa, para fines de ya irme de mi puesto de trabajo. Si yo no cumplo, al igual que si el empleador decide despedirme injustificadamente, yo tendría que compensar a mi empleador con los días de trabajo que debo otorgarle por causa de renuncia, o sea, ahí hay una obligación recíproca. Y ya ahí también me voy solamente con lo que son los derechos adquiridos que ya dijimos. ¿Y qué pasaría, Lemi, por ejemplo, si yo me decido ir, pero es porque realmente no me tenían inscrito en TCS, en la Seguridad Social, que puede pasar, o me hicieron una reducción de salario? ¿Cuál sería entonces en ese caso el proceso y qué tendría que hacer el trabajador y qué le correspondería también, como hemos ido mencionando? Claro, que ya hay falta del lado de la empresa. Exacto, ¿qué pasaría ahí? Ahí hablamos de dimisión. Y ahí la dimisión, que eso es como una renuncia, pero una renuncia al puesto de trabajo por una falta imputable al empleador. Y en ese caso yo tengo todo el derecho de irme o al Ministerio de Trabajo para iniciar un recurso amigable con mi empleador y que se me reconozcan todos mis derechos, incluyendo la cesantía, y reponer incluso los pagos a la tesorería que ese empleador dejó de realizar, que es una obligación que tiene cada empleador. Retroactivo desde al el momento. Tiempo que haya dejado de pagar. Exactamente. Ahí pasan cosas interesantísimas porque tú sabes que en el caso de pensiones, el empleador tendría que aportar al sistema todo lo que le corresponde por todos los meses que haya cotizado ese trabajo, que haya estado ese trabajador sin cotizar, para que caiga en la cuenta de capitalización individual. Pero en el caso de salud, pasados 6 meses, se suspende inmediatamente lo que es la cobertura en salud. Si tengo 6 meses sin pagar, se cancela la afiliación. Entonces, tengo que reponerle al trabajador una parte y proceder entonces
entonces a la afiliación nuevamente al Sistema Dominicano de Seguridad Social, reactivando el Seguro Familiar de Salud. O sea, se dan unos eventos ahí bien chulos. Y normalmente, ¿qué hace la gente que dimite? Que pone una demanda. No se conforma con el recurso amigable si no llegan, porque normalmente no se llega a un acuerdo amistoso, que es la generalidad de lo que tú ves en los tribunales y en el mismo Ministerio de Trabajo. Entonces ahí tú pones una demanda donde entonces ya un juez, de acuerdo a la valoración del expediente, pues toma la decisión que sea más conveniente para la parte que aporte las mejores pruebas. El dimitir básicamente entonces en base a una falta del empleador. Del empleador. Y eso lo toma la decisión el empleado y en vez de renunciar, básicamente... pero tienes que poner la renuncia. Se pone la renuncia, se pone la renuncia y con la advertencia del procedimiento que va a venir a posteriori. Si tú pones ahí la causa de la dimisión, incluso tú ves que en la mayoría de los casos ponen todas. Todas las que están en el código como causa de dimisión, porque alguna... Para que aparezca alguna... Claro, mira, yo vi un caso una vez muy interesante que era de una firma de auditores que todos sabemos que son muy cuadrados y que no iban a incumplir nada. Entonces él decía, no, o sea, me puso la dimisión, pero eso no va a ganar, no va a pasar. Ese empleado, pues resulta que sí. ¿Y era por qué? Porque no tenían el Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Entonces, por eso es que ponen todo. Claro. Entonces, eso pasó en ese caso también. Claro, y en ese caso, en caso de que proceda, entonces sí recibe todo, incluyendo la cesantía. Todo lo que ella explicaba al principio de prestación, entonces ahí lo recibiría. También un punto importante es saber qué pasaría con mi fondo de pensión en el momento que yo, por cualquiera de las causales que vimos, salí de la vinculación laboral. O sea, se deja de cotizar hasta que vuelva a conseguir trabajo. Pero ¿qué pasaría con mi fondo de pensión? Lo bueno, y eso son de las cosas que uno siempre trata de enarbolar y con lo que tú refuerzas la necesidad de que la gente se empodere de lo que es su afiliación al sistema, de cuál es su AFP en la que se encuentra afiliado, cuánto tiene acumulado en su cuenta. Es que no importa la situación en la que tú te encuentres, tu AFP siempre sigue administrando tu dinero como si tú siguieras cotizando. Independientemente de que ya deje de recibir la aportación obligatoria o voluntaria, el dinero sigue reinvirtiéndose, sigue generando rentabilidad hasta que llegue el momento o te reactivas laboralmente o llegas a la edad de retiro y entonces invocas el derecho que te corresponde en ese momento. De cualquiera de los beneficios a los que pueda optar. También un trabajador en una situación como esa, que son de las bondades también y de las novedades que ha traído el sistema hace poquitos años, 2 años me parece, Gianna, y es que ya nosotros como trabajadores, si en algún momento cotizamos al sistema y tenemos una cuenta de capitalización individual, ya nos registramos en la Tesorería de la Seguridad Social con nuestra cédula. Ese tema, sí. Y podemos emitir nuestras notificaciones de pago, pagar en ventanilla de banco o hacerlo vía nuestro internet banking, hacer entonces continuar con aportaciones voluntarias. Claro, uno puede hacer un aporte voluntario por mi lado. Así es. Okay. O sea, que no, tu cuenta... No tiene que depender solamente del empleador, yo puedo seguir aportando y sigo entonces creciendo el dinero, el fondo. Así mismo es. Sí, y ahí es importante que tú puedes seleccionar el monto, no vas a tener ningún recargo, si tienes algún atraso y puedes seguir entonces con tus aportes voluntarios. Y se va todo a tu cuenta de capitalización individual. Ahí ya no entran las otras aportaciones del seguro de discapacidad y sobrevivencia, el aporte de la superintendencia de pensiones, nada de eso entra, se va directo todo a tu cuenta de capitalización individual y como dice Gianna, puedes modelar incluso, cada 2 meses me voy a programar, ahora mismo no estoy trabajando, pero quizá sí chiripeo con alguna cosita que encuentro en la calle. sector informal, algo. Con un 10% de esto lo voy a ir aportando, vuelvo y me empleo y me acostumbré quizás a seguir haciendo ese aportecito de ese 10% adicional y sigo haciendo mi aporte voluntario por mi cuenta, no lo tengo que hacer continuo, pero pues tengo la opción de poner mi cuenta lo suficientemente grande para tener la pensión que yo reciba, que son de las cosas buenísimas que tiene el modelo de capitalización individual. Mientras más aporto, pues mejor pensión tengo. Claro. Entonces tengo el fondo sigue creciendo. Y cuando vuelve a cotizar, entonces la persona se emplea en otro lugar y ya vuelve sigue igualito. Correcto. No hay problema y luego aplica los beneficios igual que cualquier otro tipo de cuenta que tenga. Así es. Entonces, básicamente, creo que no mencionamos no me quedó tan claro. Entonces, el tema de renuncia, cuando es una renuncia pura y simple, por así decirlo. Una persona quiere renuncia, entonces, ¿qué recibe en ese caso? Los derechos adquiridos. Proporción de vacaciones, proporción de los días trabajados de ese mes, proporción de su regalía pascual y la proporción de la bonificación ya que entraría al año siguiente cuando la empresa haga el corte impositivo, el corte fiscal del año. Y la empresa tiene la opción de no, digamos, de no aceptar los días quizá que la persona tiene
¿O tienes que dejarle esos días? La persona tiene unos días que tiene que darle a la empresa. Sí, es según correcto. el tiempo. Mencionaste según el tiempo que tiene trabajando. Así es. Si la empresa decide en ese momento y dice, bueno, si tú quieres salir, puedes salir Te hoy puedes mismo. ir ahora mismo, no te preocupes que no y pasa eso no cambia nada. nada al otro. Simplemente ya es un tema de que, bueno, la persona no Exactamente. tendría que venir mañana, como así dicen. Así Pero son los mismo. mismos Así mismo beneficios. es. Así mismo es. No, y están también, por ejemplo, que son cosas que se dan a alto nivel o por eventos de reservar la reputación quizás de algún sector, algún tipo de empresa, donde las renuncias son negociadas. O sea, yo sé que un alto ejecutivo o un personal determinado cometió una falta grave, pero a mí no me interesa que nadie sepa que eso sucedió en esta empresa. Claro. Negociamos entre tú y yo la renuncia. Renuncia, no te preocupes, yo te voy a pagar todas tus prestaciones. Sí, Ok. se puede Pero hacer y esa fírmame mi terminación por NDA, mutuo acuerdo. así es. No, una terminación Claro. por mutuo acuerdo. Ya eso Fírmame. queda entre los Y eso términos queda entre que se las acuerden entre ambos. Y mientras los Correcto. dos estén de acuerdo, ya ahí no hay problema con eso. Correcto, así es. Ok. Muy interesante. Entonces, Sí, en el caso también, por ejemplo, de una persona que esté de licencia médica, que una de las preguntas que no llegaba, ¿qué pasa? ¿La empresa puede desvincularla en ese caso? ¿O si se entera en el momento que te dé la licencia médica y cometió alguna falta? Esas son también de las preguntas que nos surgen hablando de estos temas. No, la verdad que ni en vacaciones ni en licencia Se médica se puede. puede desvincular a nadie. ni vacaciones tampoco. En vacaciones tampoco. Ok. Tú tienes que esperar que se agote ese proceso y la persona se reintegra. Yo les recomiendo al empleador, aguántate unos cuantos días Claro. porque se van a dar No cuenta esperes. y podría que entonces... Por lo menos 2 dimitir. días después. Exacto, de 2 días que entre, que ya tú le vas a que él está sanito, que ya llegó de tus vacaciones fresquito, está tomando el ritmo al trabajo. Entonces ahí tú sí ya aprovechas y le notifica pues su despido justificado o no, el que le corresponda. Que también ahí Lo se que darían procedería. situaciones interesantísimas con el caso de los 15 días. Porque imagínate que esté de una licencia médica o esté de vacaciones y el plazo de los 15 días se me vence. ¿Qué pasó? Y yo no Exacto, puedo si me enteré de notificarlo. una falta que cometió Voy antes, a por te- ejemplo. Claro, Exactamente. sí entra. Voy a tener que liquidarlo por cesantía. Claro. No tengo la O sea, opción ya de tendría que despido darle justificado. sí, su... Claro, ahí sí toda su se prestación. mezcla los tiempos. Y eso aplica igual la forma si es una persona embarazada. Ese caso Bueno, también Sí, es sí, interesante. interesante, muy interesante. Lo primero, por principio, el código establece que tú no puedes desvincular a una mujer embarazada. Ahora Ok. bien, si tú no la quieres en tu empresa, despido justificado, le tienes que pagar, eso sí, hasta el término del embarazo. Me parece que también por 3 meses posteriores, que son lo de que son lo de la licencia pre y Postnatal. postnatal, que también tienes que reconocerlo con salario, y creo que le tienes que preservar el seguro médico hasta los 6 meses de vida del niño. O sea que Ok. también es costoso. Separar, desvincular a una mujer embarazada de tu empleo es costoso. Eso hay que reconocerlo. Si de verdad las faltas imputables a la empleada son muy altas y el empleador entiende que prefiere mejor prescindir de sus servicios porque es más costoso mantenerla en la empresa bajo las condiciones que ella está, que yo decidí mejor pagarle y subsidio esos periodos que me corresponden de pago. Hay empleadores que prefieren liquidarla inmediatamente y corren con toda la obligación con que te acabo de toda la señalar. carga, con lo que toda la tiene. carga y los costos correspondientes. Ok, o sea que ahí básicamente tendría que sería casi lo mismo que dejarla. Exacto. Por decir, en cuanto a costos, simplemente es un tema ya de terminar el contrato. No, y pagarle No, y su cesantía. depende. Claro. No, claro, también depende si realmente cometió una falta o... Claro, obviamente. O Claro, hay que son entonces ahí faltitas. Tú sabes, no sé si Gianna ha comentado aquí el tema. Yo no soy feminista para nada, pero sí entiendo que muchas de las cosas de los derechos que se quieren reivindicar es justamente nosotras las mujeres pasamos por muchos procesos físicos, emocionales, hormonales, que impiden mantener quizás un ritmo de trabajo continuo dentro del lugar del trabajo. O sea, porque ahora ya con la tecnología, la virtualidad, pues sí se nos ha abierto una ventana más importante donde las faltas y las ausencias nuestras cada vez son menores y la entrega del trabajo nuestro, oye, escúchame, o sea, nosotras las mujeres somos súper Nosotros tenemos un disciplinadas. equipo de cuarto bate. El equipo directivo es un equipo de cuarto bate que vamos forzados los hombres del equipo. Somos muy disciplinadas y yo creo que a las mujeres nos encanta el tema del reto. O sea, el solo hecho de ponernos un objetivo, una meta y cumplirlo en un momento, en un plazo y en un tiempo determinado, eso como que nos lleva a agotarlo y cumplir con los objetivos que se nos han dispuesto. Pero sí hay muchos empleadores que por el tema justamente de que la mujer embarazada tiene que ir a citas médicas, que muchas veces padece de ciertas enfermedades o condiciones físicas que le impiden estar en el lugar del trabajo, prefieren contratar a más hombres. Claro. Eso también es una situación que lleva muchas veces al empleador. Esa mujer se le sube la presión, esa mujer se desmaya, esa mujer le baja el azúcar a cada rato o se le dispara el azúcar a cada rato, entonces se la pasa entrando y saliendo del sitio de trabajo al médico, o se tiene que quedar en la casa con algún tipo de licencia y el empleador dice, tú sabes que ya yo mejor que se vaya para su casa porque es que el tiempo que no la tengo aquí es tiempo que yo pudiera tener otra persona quizá ocupando su posición y no perdiendo estas horas de trabajo.
y deciden entonces prescindir de esa mujer embarazada bajo esas condiciones. Y a veces sí se dan mujeres también embarazadas que no tienen ningún tipo de síntoma, no tienen ningún nada y cometen muchísima falta. Claro, en ese caso sí hay un proceso que tú lo puedes hacer ante el Ministerio de Trabajo. Y va un inspector, visita, revisa las pruebas y eso, entonces te dan una autorización. O sea, si es una persona que cometió una falta, pero está embarazada, pudiera solicitar la autorización para desvincularla en ese caso también. Claro, también como dicen, con su expediente, igual como hablamos ahorita, con muchísimas pruebas de lo mismo. Tiene que reforzar ese expediente con pruebas suficientes que realmente al inspector no le quede de otra que decir, tú tienes razón, empleador, y esta señora no tiene que desvincularse. Claro. Entonces, Lemi, vamos a hablar un poco del caso del sector público. ¿Qué pasaría? Porque también tenemos muchos trabajadores del sector público que nos sintonizan y nos hacen preguntas también sobre, en nuestro caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, hablábamos ahorita de sistema de reparto y todo eso, pero hablando de ya desvinculación, ¿qué pasa? Y ahí también una distinción con empleados de carrera, estatuto simplificado. No vamos a entrar tan... Está complicando ya. Sí, pero vamos con sector público que mencionaba que van por otra ley y todo eso. Claro. ¿Cómo sería para la salida de un empleado del sector público? ¿Tienen alguna indemnización? Vamos a explicar un poco sobre eso también. Bueno, como hablamos al principio, para los que son trabajadores del sector privado, se rige la regulación del contrato de trabajo, Código de Trabajo. Okay. Sector público se rige por la Ley de Función Pública que fue aprobada en el año 2008, la Ley 4108. Muy bien. Esta ley fue una reivindicación incluso para los servidores y los funcionarios públicos porque previamente no tenían reconocimiento de derechos adquiridos en caso de desvinculación. Solamente se le pagaba la proporción de las vacaciones, proporción del salario de Navidad y la proporción de los días de salario del mes corriente en que se desvinculaba a ese servidor, a ese funcionario. De hecho, la propia ley todavía excluye a algunos funcionarios que no tienen derecho a ningún tipo de prestaciones al momento de desvincularse. O sea, serían funcionarios de alto nivel, de alto nivel cargo de confianza. Y de cargo de confianza, y los de libre nombramiento y remoción, que son los que nombra el Poder Ejecutivo por decreto. Los de confianza, ¿quiénes son? La asistente del despacho de un director o de un ministro. El consultor jurídico en muchos casos es designado como de confianza. El administrativo. O sea, cualquiera que haya nombrado la cabeza de la institución puede entrar en ese círculo de confianza, salvo que y eso era una de las cosas que Gianna designaba, es el tema de la carrera pública. Bien. Aquel servidor o funcionario público que entró en carrera porque agotó todo el proceso ante el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, eso es todo un proceso de certificación que tienes que agotar. Tan pronto tú estás certificado como servidor público, no hay institución que pueda desvincularte. Salvo tiene otro ya régimen. Ese es un régimen totalmente aparte dentro del sector público. ¿Y eso aplica por unos años mínimos? No. Normalmente. Tú trabajas lo que se busca para llegar, me refiero, para obtener esa certificación. De carrera. Sí, bueno, en ese proceso normalmente se te toma entre 6 meses, 1 año, para que ese servidor público se forme y obtenga la certificación del INAP. Eso lleva un proceso de ética, un proceso de todo lo que es la ley de función pública, de conocimiento de su institución, misión, valores, todo lo que tiene que ver ya con la función que desempeña dentro de la propia institución. Entonces, esa persona que entra en carrera, la idea de la ley de función pública es proteger a ese servidor o a ese funcionario para que pueda hacer durante toda su vida, brindar servicio dentro de la administración pública. Claro, y especializarse en lo que hace, hacer lo mejor posible para su posición. Así mismo es. Entonces, el proceso de desvinculación en esos casos, que ahí fue donde yo utilicé el término de ahorita, conveniencia en el servicio. Ese es el bajadero que han encontrado en las instituciones públicas cuando deciden que ya no quieren a ese servidor o a ese funcionario dentro de su gestión. Entonces, ¿cómo esa cabeza de institución por mutus propio decidió desvincularse? Se llama así, incluso tenemos términos diferentes en el Código de Trabajo y en Función Pública. Cuando te desvinculan, se te reconocen los años de servicio en todas las instituciones públicas hasta el tope de 18 años. Y te pago, o sea, la cesantía, en este caso, que sería la desvinculación realmente, o la indemnización, es desde el año 1 que se paga 1 mes por cada año de servicio público, hasta el tope de los 18 años, más la proporción de vacaciones, días de salario y la proporción de regalía pascual que correspondiese. ¿Y eso tiene unos días diferentes para pagarlo? Sí, eso ahí tienes, ahorita que no necesariamente, eso no son los mismos 15 días laborables. Ahí tú tienes, la institución tiene hasta 6 meses para pagar o liquidar la totalidad de la prestación, o puedes pactar con tu servidor o tu funcionario que te voy a pagar el salario mes a mes, hasta agotar los meses que te correspondan. Yo tenía 6 años trabajando, todos los meses te voy a pagar tu salario, hasta que se agoten los 6 meses. Por 6 meses te voy a seguir pagando. Tú tenías 18 años, te voy a pagar mes a mes,
hasta cumplir y agotar con el monto que me corresponde reconocerte. En caso de renuncia del servidor o funcionario público, no te toca nada, absolutamente nada, salvo que los reglamentos de esa institución y el presupuesto asignado contemplen que sí está aprobado, y te lo tiene que aprobar incluso Administración Pública, el Ministerio de Administración Pública, que si renuncia el servidor o el funcionario público, se le va a reconocer entonces el monto de la indemnización. Puedes tener un reglamento con esa disposición y someterlo al MAC. Correcto, siempre y cuando te lo apruebe el MAP y siempre que en el presupuesto hayas hecho el aprovisionamiento correspondiente para hacer esos pagos. Muy bien. Entonces, si yo soy un servidor del sector público, estoy cotizando, me quedé en 379 y me desvinculan. ¿Qué pasaría ahí entonces? Que hablamos ahorita ya en caso de CCI. ¿Qué pasa igual en 379 en este caso? Para no hablarle de números largos, la ley del Estado. Hablamos recientemente de eso, pero la 379 para aclarar. Sí, la ley de pensiones, del sistema de reparto para trabajadores que están en reparto, que no han pasado a cuenta al sistema de pensiones con la parte de capitalización individual. Entonces yo me quedé ahí. Bueno, entonces sí salí. ¿Qué pasa? Se nos presenta un panorama complicado en términos de derechos adquiridos. O sea, tus derechos adquiridos siempre se van a preservar. Pero yo me imagino que ya ustedes lo han conversado, el tema de reparto. Reparto no reconoce devolución, reparto no reconoce pago de prestación, salvo que cumplas con los requisitos que están exigidos en su ley, que en el caso de pensión por vejez tienes que tener 20 años de servicios registrados y más de 60 o más años de edad. Okay. No tienes 60 años, no tienes 20 años de servicio. Y saliste, ¿qué pasó? Tienes que o volver a trabajar para que se reactive al Estado o para completar. O cualquier otro empleador, porque vas a seguir cotizando en reparto si tu afiliación era reparto como última, recuerda. Claro. O sea, no hay... Claro, podría cotizar del sector privado. Sí, eso puede ser... Y tendría completándose los 20 años de labor. Tienes que volver a trabajar y completar los 20 años de servicio. Y entonces te voy a reconocer que otra de las cosas que más le duele a la gente... Puede ser que en el momento que te desvincularon o que decidiste renunciar a ese puesto público, tenías un salario bueno. Claro. Pero el próximo trabajo que conseguiste no era un trabajo tan bueno. Claro. Entonces yo te voy a pagar cuando tú cumplas ya los 20 años de servicio. En base al último salario. En base a ese último salario que tú percibiste. Ok, eso sería para la indemnización. ¿Y para la pensión entonces en ese caso? No, para el mismo caso de la pensión que te estoy hablando. ¿Tiene un tope? Sí, porque tiene el tope, acuérdate, hasta el 80% del 8 salarios mínimos del sector público, que ahora mismo son 80,000 pesos. O sea, la pensión más alta que se paga. O sea, que ese sería el tope de la pensión de reparto. 80,000 pesos. Pero imagínate una persona que ganara 100,000 pesos antes de que la desvincularan o que él decidiera renunciar. Se queda un buen tipo sin trabajo, vuelve a trabajar y en su último empleo gana 25,000 pesos. Él durante mucho tiempo cotizó por un salario bueno, pero sus últimos 2 o 3 años fueron un salario bajo. La pensión se la van a reconocer en base a ese último, ni siquiera se promedia. Eso aclaramos exclusivamente en el sistema de reparto. Reparto. No tiene que ver con... O sea, eso es si ya realmente la persona sí completó los 20 años. Correcto. Decías, pero si no lo completó, lo desvincularon, se va con la indemnización si le corresponde. Sí. La institución pública donde trabajaba le paga su indemnización. Eso es independiente de pensiones. Ahora bien, ¿qué pasa con su estatus previsional? Exacto. Que esa persona, esa tiene un derecho adquirido, o sea, hay un registro donde dice que Ley Milora trabajó 15 años en el sector público. Pero hasta que Ley Milora no vuelve a trabajar y vuelve a cotizar, yo no tengo ni ahorro, yo no tengo una cuenta personal, yo no tengo nada. O sea, tengo que volver a trabajar y completar esos 5 años para que entonces el sistema de reparto me reconozca y llegar a los 60 años de edad, claro está. Claro. El sistema de reparto Muy entonces bien. diga, ya completaste los 20, ya tú tienes la edad, puedes pedir la pensión. Y en el sistema de reparto entonces los que están son básicamente personas que estaban desde antes de que entrara en vigencia la 8601, a partir del 2003. Sí, es correcto. Okay. Así es. Sí, la ley de reparto es del año 1981. 37981. Y teníamos también el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que es del 1948. Que esa ya es un poquito más para atrás y esa era para... Pero esa debe ser más complejo todavía. Sí, no, y de hecho esa era para empleados privados que recibían un solo salario mínimo. O sea, ese otro esquema totalmente diferente. Claro. Pero por ahí va la cosa. Bien, yo creo que ya están todos los puntos. Aprendí muchísimo. Sí, claro que sí. Hemos abarcado todos los puntos. Ahí también sector público, sector privado. Claro. Recuerden siempre que si tienen alguna otra inquietud, estamos en todos nuestros canales, AFP Crecer RD. Por ahí nos dejan los comentarios y también les respondemos. Y que vamos a continuar con este espacio, trayendo más información sobre todos los beneficios, sistema de pensiones, proceso, novedades sobre todos. Así que agradecemos a Ley Milora por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Ley. Feliz, encantado. Una tremenda conversación. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias.